Hola, somos de la sección Aprendamos Cómo Se Hace. Somos alumnos de la UPBM y hoy nos encontramos con el profesor y miembro del Grupo de Ciencias e Ingeniería de Materiales, el doctor Ernesto García. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ernesto García, soy parte del grupo, en este caso del programa Investigadores o Investigadoras por México de CONACYT, designado a la Universidad Politécnica del Valle de México, en este caso como parte del grupo de Ciencias y Ingeniería de Materiales, pero principalmente en lo que es el área de superficies. Nos encontramos actualmente en un nuevo laboratorio que se está construyendo, que en este caso se llama LEMAS, por sus siglas que se definen como Laboratorio de Estudio, Modificación y Aplicación de Superficies, el cual se está actualmente equipando y generando desde lo que son recursos humanos, materiales y equipo. En este caso, el proyecto principal al cual está dedicado es en el desarrollo, diseño y caracterización de nuevos materiales, principalmente aplicados para prótesis ortopédicas, para mejorar lo que son las características y propiedades superficiales para prótesis ortopédicas permanentes y no permanentes, principalmente para reducir lo que es el desgaste y sus efectos, como son la liberación de iones y la pérdida, en este caso, de las articulaciones. Bueno, ¿te puede platicar a la comunidad escolar lo que se hace y lo que vamos a ver hoy? En este caso vamos a ver una pequeña parte. Como todos estamos especializados en el área de superficies, una de las principales ciencias que estudia las superficies es la tribología. La tribología es la ciencia que se dedica principalmente al estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación de las dos superficies cuando están en contacto y movimiento relativo. Por ejemplo, cuando tenemos una mano y la colocamos con otra mano sobre esta. Nosotros agarramos y la movemos una con respecto a la otra, generamos lo que es la fricción entre dos superficies. Esto produce lo que es, aparte de la elevación de la temperatura, producimos lo que es el desgaste de los materiales, que es el desgaste, la remoción o deformación de las superficies en contacto. Por ejemplo, yo cuando lo estoy haciendo así, estoy generando un desgaste en lo que es en mi piel. Aparte lo que es la fricción, la fuerza de fricción, que es la que impide, en este caso, el movimiento hacia un solo sentido. Por ejemplo, yo agarro y quiero moverme hacia enfrente, la fuerza de fricción lo está, si no lo está evitando por completo, lo está reduciendo. La fuerza de fricción está presente por todos lados. Igualmente la lubricación, en este caso yo agarro y agrego un poco de crema, en este caso el movimiento va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la crema va a servir como lubricante. Entonces, nosotros vamos a aprender un poco de lo que es la tribología en uno de los principales fenómenos, que en este caso es la abrasión en orden micrométrico. ¿Por qué hablamos de un orden micrométrico? Porque en sí la tribología puede ir desde el orden nanométrico o astronómico, que en este caso sería el movimiento de las nanopartículas o partículas, como simplemente el electrón y las fuerzas que se están moviendo o lo están afectando, hasta lo que es el movimiento de las placas tectónicas o simplemente el movimiento de planetas. Por ejemplo, en una placa tectónica, cuando se mueve sobre la otra, se generan lo que son los famosos temblores. En este caso pueden ser telúricos o trepidantes. Esto genera una gran cantidad de energía que se debe de liberar a lo que es la atmósfera, y de repente vemos pequeñas luminiscencias que se llaman triboluminiscencias, que es la generación, en este caso, de ionización de la atmósfera. Y estamos hablando de un fenómeno a nivel planetario. Pero podemos irnos a fenómenos tan pequeños como son los nanométricos. Por ejemplo, cuando estamos moviendo un átomo sobre otro, genera un contacto que ya que están controlados por fuerzas colombianas y otro tipo de radiaciones, las cuales nosotros podemos controlar para poder generar ya sea nuevos materiales o controlar cómo se comporta. En este caso vamos a hablar de lo que es la microabrasión. La microabrasión por lo general se presenta cuando tenemos dos superficies en contacto y en movimiento relativo y tenemos una pequeña partícula entre ellos, que en este caso sería del orden micrométrico. Estamos hablando de 50, 40, 30, 10, 5, hasta 5 micras o hasta 500 nanómetros o mayor a 100 nanómetros. Entonces ya estamos en el orden micrométrico. ¿Qué podemos observar? Pues en este caso, cuando tenemos dos superficies en contacto, en movimiento relativo, y una partícula entra entre ellos de ese orden, podemos generar diferentes fenómenos, tanto lo que es el fenómeno de rodadura, el fenómeno de fricción o el fenómeno de abrasión. Entonces, esos fenómenos nosotros los tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque dependen muchísimo de lo que son tanto los materiales que están en contacto como lo que es, en este caso, la piedra o la partícula que está entre las dos superficies. Pero no solo eso, por ejemplo, nosotros estamos rodeados de aire, pero no solo de aire, sino de nitrógeno, hidrógeno y muchas otras moléculas, aparte de lo que es también la humedad. Entonces, también tenemos un ataque, o más que ataque, o una reacción química entre las superficies, por ejemplo,
el proceso de oxidación, el proceso de reducción, que también afectan lo que son nuestros fenómenos cuando estamos en contacto. Por ejemplo, nosotros agarramos y movemos muy rápido las superficies entre mis manos, van a comenzar a calentarse, entonces también pueden generar ¿qué? Generan fricción y generan también la oxidación. Entonces pueden generar después una pequeña ámpula. ¿Por qué? Porque sería la defensa que tiene nuestro cuerpo para poder evitar esa fricción y ese dolor que nosotros nos puede ocasionar. Entonces es una reacción del cuerpo. En este caso igualmente los materiales reaccionan. Entonces pueden generar una capa de óxido o una capa mucho más dura por efectos mecánicos que decrementen o incrementen lo que son las propiedades tribológicas. Depende de lo que buscamos. Porque no estamos buscando solo el incrementar la resistencia al desgaste, sino también podemos agarrar y hacer lo contrario, hacer que este material se desgaste. O no solo estamos evitando que tenga una fricción muy baja, sino podemos hacer que esta fricción sea muy elevada. Entonces, es dependiendo de las aplicaciones que nosotros querramos, es los materiales que nosotros vamos a utilizar y que tenemos que estudiar principalmente para conocer estos fenómenos. En este caso, les voy a presentar la primera máquina que se fue diseñada, construida y aplicada, en este caso, en la Universidad Politécnica para este proyecto. En este caso, esta máquina tiene recién hecha terminada 100%, apenas unas 3 horas. 3 horas de que se completó al 100%. ¿Por qué? Porque en este caso hemos comenzado con esta máquina de hace 2 meses, se comenzó a construir y aplicar todos los conocimientos que hemos traído de diferentes partes. En este caso, como bien les menciona, lo que estudia es la microabrasión. Y para ello tenemos 2 superficies siempre en contacto. Para lo que es la tribología siempre vamos a buscar esas 2. En este caso, una de las principales superficies es una bola de acero 52-100. Esta bola de acero es básicamente lo que nos maneja la norma. ¿Por qué? Porque es una bola que nosotros, o un material principalmente que ocupamos para todos los valeros. Sin embargo, nosotros podemos cambiar ese material por una bola que sea polimérica. Por ejemplo, en este caso, hablando de las prótesis de cadera, la cadera tiene una cabeza que se llama una cabeza femoral. Esa cabeza femoral por lo general está hecha de un metal que se llama cobalto cromo molibdeno. Entonces podemos poner esta bola hecha de cobalto cromo molibdeno. Y el contracuerpo, en este caso, es la otra superficie que tenemos aquí. En este caso es una superficie de acero 8140, el cual está ahorita completamente limpio. Sin embargo, también lo podemos utilizar para diferentes procesos metal mecánicos, los cuales nos deben de permitir una mayor resistencia a lo que es el desgaste. Por lo tanto, podemos tratarlos térmica, física o químicamente para incrementar su resistencia. En este caso simplemente son las pruebas de arranque. Si se dan cuenta, ahorita lo que podemos hacer principalmente es controlar diferentes parámetros. Por ejemplo, nosotros tenemos que controlar el movimiento de la bola. El movimiento de la bola no solo implica qué tan bien está axialmente la bola con el contacto con la superficie, sino también cuántas veces va a dar vuelta, a qué velocidad va a dar vuelta, qué radio tiene. ¿Qué superficie tiene? Porque ahorita estamos viendo una superficie en la cual me estoy reflejando, pero no significa que esté completamente tersa o que sea completamente similar en toda lo que es la superficie. Entonces, esa clase de cosas nosotros tenemos que controlarla. ¿Para qué? Para que nuestro fenómeno sea lo más repetible que podamos. En este caso, igualmente la contraparte. La contraparte necesitamos que sea completamente plana para que nosotros cuando tengamos un contacto con la bola, tengamos un contacto prácticamente puntual. ¿Para qué? Para que cuando nosotros agarremos y generemos un desgaste en un punto el cual va a ir creciendo, dependiendo de qué, del diámetro de nuestra bola. Aparte también tenemos lo que es la velocidad en la cual está girando. ¿Por qué? Porque nosotros mismos caminamos cierta cantidad de pasos al día. Entonces, si nosotros caminamos 1000 pasos, no es lo mismo que caminemos 10,000. Entonces, el desgaste se va a incrementar o se va a reducir dependiendo de cuánto caminemos. Y no solo eso, por ejemplo, por lo general caminamos en superficies cementadas o asfaltadas, pero también podemos caminar en superficies con una gran cantidad de piedra, tierra, lo cual también produce una diferencia en lo que es el desgaste de nuestra superficie de zapatos. Nos podemos resbalar o nos podemos simplemente ir muy rápido y correr muy rápido. Entonces, toda esa clase de cosas nosotros tenemos que conocerla para poder simplemente comprar unos zapatos. Imagínense que ustedes quieren comprar unos zapatos para correr. En este caso están en un sistema en el cual ustedes cuando estén en contacto con un piso, en este caso asfaltado, porque no van a correr en una llanura llena de piedras, entonces necesitan conocer cómo se va a deformar esa superficie. Entonces también necesitamos que conocer esta superficie, cómo se va a deformar durante el proceso de contacto. Podemos cambiar esta superficie al material que nosotros querramos. Es más, podemos agarrar simplemente y tomar un polímero natural, el cual podemos agarrar, depositar o crecer. ¿Para qué? Para ejemplificar mejor el desgaste que va a aparecer entre el contacto entre una superficie metálica y una superficie polimérica con un material
abrasivo. Ese material abrasivo o slurry principalmente está formado por partículas de un material que no cambia con respecto a sus propiedades mecánicas y químicas. En este caso principalmente es un material cerámico. Hecho, ahorita por ejemplo vemos una solución blanca. Esta solución blanca es de alúmina, la cual tiene partículas de una micra, o creo que sí, de una micra, la cual nosotros vamos a estar utilizando ¿para qué? Para mientras esté en contacto, mientras esté girando la bola, esté goteando sobre la bola, ¿para qué? Para que estas partículas entren en el contacto y generen lo que es el desgaste. Eso también nos indica qué cosa, nos indica principalmente qué tanta cantidad de material nosotros vamos a tener que gotear en la superficie para poder generar un desgaste. Porque no es lo mismo que yo agarre y aviente completamente un chorro, el cual esté golpeando la superficie, a que yo simplemente dé una gota cada cierto tiempo. Esa clase de cosas nosotros tenemos que controlarlas. Y no solo eso, ¿qué pasa si la partícula está más grande o más pequeña? Pues eso me va a generar una diferencia en mi desgaste. Por eso, si nosotros utilizamos una bomba normal, es una bomba de paletas o una bomba de pistones, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar y modificar lo que son las partículas, podemos hacerlas más pequeñas. ¿Por qué? Por el momento de golpearlas. Por eso principalmente se utiliza una bomba peristáltica. Esta bomba peristáltica lo único que hace es empujar el líquido, lo cual no genera un esfuerzo mecánico en lo que es el fluido y por lo tanto no rompe lo que es la partícula. Entonces se dan cuenta todas las características y propiedades y variables principalmente que tenemos en este fenómeno. Y solo estoy hablando de solo algunas porque son aún más grandes todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, en este caso, nosotros también tenemos esta pequeña plancha, la cual, si se dan cuenta, ahorita lo que voy a hacer es colocar un pequeño agitador magnético, lo que se llama mosquita, lo que se define o algo así como, vulgarmente como mosquita, lo voy a colocar dentro de la solución. En este caso, tu compañero, préndela por favor en la parte de atrás. ¿Está un interruptor? Sí. En este caso, su compañero va a aplicar un interruptor, ya la aprendió, y en este caso lo que va a hacer también, va a ser iniciar la máquina, que va a hacer un giro en la superficie, la cual va a permitir que el agitador magnético comience también a girar. ¿Para qué? Para que esta solución sea homogénea. En este caso, por favor, dale vuelta a por favor. Préndelo, con mucho cuidado porque si no luego bota. ¿Está prendida? ¿Se dan cuenta cómo cambió de color? Simplemente es como si ustedes estuvieran haciendo café. Ustedes agarran y hacen un café y dejan que por un cierto tiempo sin tocarlo. Todo el material se va a sentar, entonces la parte de arriba va a estar completamente desabrida, mientras la concentración del café va a estar abajo. Entonces, ¿qué hacen cuando llega? Le dan vuelta al café, ¿para qué? Para que el azúcar o el café se homogenice en todo lo que es la sustancia, en todo lo que es la solución. ¿Se dan cuenta? Ya encendimos lo que es la plancha magnética, entonces está girando. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo un momento, ¿para qué? Para que se homogenice. Mientras tanto, nosotros vamos a ¿qué? Primero colocaríamos en este caso tanto la bola como la superficie que vamos a estudiar, que en este caso sería esta superficie. Se dan cuenta, está sujeta por la parte superior y la parte inferior. Aquí tenemos un contracuerpo, se dan cuenta, utilizamos como contracuerpo una masa muy grande, que en este caso es una tuerca que pesa alrededor de 180 gramos. ¿Por qué? Porque esta pequeña masa que tenemos ahí pesa 200 gramos, más lo que es todo el sistema podemos agarrar y hacerla en equilibrio. Para eso también tenemos este pequeño punto que tenemos aquí arriba para asegurarnos de que esté en equilibrio y no tengamos un cuerpo que esté en este sentido o en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya tendríamos una variable más. Entonces siempre queremos que quede paralela, o en este caso al punto, y perpendicular a nuestra superficie. Entonces ya lo colocamos, entonces lo que sigue es colocar la pieza en contacto con nuestras superficies. Poco a poco tenemos que hacer llegar lo que es la parte frontal a lo que es el contacto con nuestra bola, y en este caso nos fijamos de la parte de arriba y la parte de abajo para poco a poco ir llegando. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Después de cierto tiempo nos agarramos y la acercamos. Hasta ahí, ya estamos en contacto con la bola. ¿Qué sigue? Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos aplicar la carga. En este caso hay diferentes mecanismos para aplicar la carga. Neumático, electrónico, eléctrico. Pero en este caso lo que más nos ha facilitado la vida es utilizar lo que es por medio de pesas. En este caso, esta pesa tiene un valor de 100 gramos, que en este caso hay que transformarla en newtons para realmente conocer la fuerza que estamos aplicando. Pero tenemos la pesa más grande, que en este caso es de 500 gramos. Entonces nosotros podemos colocar hasta 1 kilogramo
lo que es la suma de estas dos masas, que son de 200 gramos, con esto. Podemos modificar también la carga aplicada, pero estamos hablando de una carga aplicada a un punto, que en este caso el punto es la forma geométrica que está formando entre lo que es la bola y lo que es la superficie. Entonces nos agarramos y la colocamos. En este caso, teniendo siempre cuidado de que no agarremos y empujemos la superficie para que golpee la bola. Entonces agarramos, quitamos lo que es nuestro nivelador, lo colocamos, lo movemos un ángulo y colocamos la pesa. En este caso, tenemos esta pequeña tuerca, la cual nos sirve para sujetar lo que es la pesa, porque por lo general pasa eso. Afortunadamente ahorita las pesas no tienen el mismo diámetro en lo que es la parte superior y la parte final de lo que es la ranura, y por eso se queda ahí colgando, pero no queremos que se quede ahí siempre colgando. Entonces la acercamos lo más posible, le damos vuelta, la acercamos a la rondana y generamos una pequeña presión con lo que es la mano. Ahí ya no se va a dar vuelta. Entonces agarramos y la descansamos, poco a poco. Listo, ya tenemos lo que es el contacto. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos lo que es nuestro goteo. Nuestro goteo lo controlamos en este caso con este pequeño potenciómetro, el cual al girar va a comenzar a generar un poco de goteo. Lo reducimos un poco hasta la cantidad que nosotros querramos. En este caso puede ser 1, 20 o 50 gotas, lo que nosotros necesitemos por minuto. ¿Se dan cuenta? Ahorita no está pegando en la superficie. Entonces agarramos y lo acomodamos para que golpee directamente en la superficie, lo más cercano que podamos. ¿Para qué? Para que nosotros mismos tengamos la seguridad de que está pegando y que el material abrasivo está cayendo directamente en nuestra bola y nuestro contacto. Agarramos, lo centramos. Y listo. Entonces ya tenemos lo que es los tres materiales que necesitamos en contacto, lo que es la solución y las dos superficies en contacto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el movimiento. Entonces para el movimiento, en este caso se tiene un pequeño controlador, el cual nosotros podemos programar dependiendo de nuestras necesidades. Podemos programar lo que es el tipo de muestra que estamos utilizando, el tipo de experimento que estamos haciendo, ya sea en tiempo continuo. Podemos agarrar y modificar la velocidad, podemos modificar el número de pasos, podemos modificar una gran cantidad de variables. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estudiar el fenómeno que nosotros deseemos. En este caso ya tenemos un fenómeno determinado, el cual ya tiene cierto número de vueltas, para poder nosotros también poder hacer ese pequeño ejemplo. Un cierto número de vueltas, le apretamos play. Este es un sistema, lo que va a hacer simplemente es agarrar y comenzar a agregar lo que es el material abrasivo en nuestra superficie y va a comenzar a girar. ¿Se dan cuenta? Ya se detuvo. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue darle el número de vueltas que yo quiero. Entonces lo puedo agarrar, lo puedo aplicar otra vez. O puedo incrementar el número de vueltas o puedo reducirla, depende de qué. Depende de lo que yo necesite. Por ejemplo, ahorita no necesito más. Ok, quiero darle más vueltas. Entonces yo agarro, entro a mi sistema. ¿Cuál es la diferencia? Pues en este caso la distancia deslizada. Como les comentaba, no es lo mismo caminar 3 metros que caminar 10 metros. Nuestros mismos músculos lo resienten. Entonces, yo como persona que no hace mucho ejercicio, entonces puedo aguantar caminando tal vez 5 kilómetros. Una persona que hace mucho ejercicio puede aguantar 20 kilómetros. Una persona que apenas si se levanta para ir al baño, pues puede alcanzar 1 kilómetro y ya se está completamente desfundando. Entonces, esa clase de fenómenos nosotros podemos estudiar aquí. ¿Se dan cuenta? Ahorita simplemente estamos haciendo un ejemplo, el cual podemos controlar todas estas variables. ¿Para qué? Para enfocarnos solo en una, que en este caso es el desgaste. Nosotros podemos generar un desgaste circular. Dependiendo del diámetro de este círculo, nosotros podemos también calcular que, como estamos hablando de un contacto con una bola, podemos calcular el volumen removido. Y por lo tanto, el volumen removido va a estar en función del material que yo estoy utilizando. Como el ORRI, como que está goteando, a qué velocidad está goteando. El material que yo estoy utilizando también como disolvente, que en este caso es agua, pero yo puedo utilizar alcohol, acetona, bueno, cualquier alcohol o cualquier material que yo necesite estudiar, hasta líquido sinovial, que en este caso serían los líquidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. También podemos agarrar y cambiar ese valor de esa pequeña bola por una más grande. Por ahí tenemos una del doble del tamaño, entonces podemos también utilizarla. Las cargas, podemos modificar las cargas, podemos también determinar la velocidad simplemente de lo que está, del material que se está
que se está virtiendo de la solución. Entonces, todas esas variables nosotros tenemos que modificar y controlar para nosotros producir un fenómeno lo más controlable que podamos. Esto nos puede servir para diferentes procesos, diferentes actividades, desde lo que es simplemente caminar hasta lo que es un proceso en este caso. Hay un problema principalmente en lo que son las diferentes empresas que hacen encurtidos. No sé si se ha dado cuenta que, por ejemplo, Herdes o muchas empresas trabajan con lo que son verduras que agarran y las cortan. Entonces, imagínense la cuchilla en la cual ellas utilizan para cortar las verduras, ¿no? Una cosa es que nosotros agarramos, vayamos a la casa y cortemos una zanahoria y la cortemos en 10 partes. Imagínense el número de zanahorias que ellos tienen que agarrar y cortar al día. Son muchísimas, entonces ellos utilizan cuchillas que están a una alta velocidad y pues, se pueden desgastar muy rápido. Entonces nosotros podemos utilizar esta clase de máquina para ver cómo se desgastan. ¿Por qué? Porque podemos utilizar un sistema el cual ejemplifique la carga aplicada y todo el ambiente de trabajo, que en este caso sería un ambiente corrosivo, porque ellos lo tienen en salmuera. Entonces podemos también utilizar para poder estudiar lo que se define como tribocorrosión. Entonces, esa clase de aplicaciones son las que podemos también hacer aquí. Tal vez no podamos hacer aplicaciones tan fuertes como son la minería, pero podemos utilizar este sistema para poder escalarlo. Entonces, utilizar algo similar, ¿para qué? Para estudiar cómo está utilizando, por ejemplo, un taladro con punta de diamante, cómo está removiendo una cierta cantidad de material. Por ejemplo, el material que se utilizó los materiales que se utilizaron para hacer la tuneladora que hizo el túnel desde Francia a Inglaterra. Esa tuneladora tenía cuchillas de diamante en la puerta superior, en la parte frontal, y no estamos diciendo que tenía un diamante del tamaño de la cabeza de una persona, no, tenía partículas de diamante depositadas sobre las cuchillas. Entonces cada vez que se desgastaba, pues quitaban una y ponían otra. Y eso es lo que está utilizando principalmente para lo que son herramientas de corte, tanto de metal como de lo que son los diferentes cerámicos. Bueno, esto sería un pequeño ejemplo tanto de lo que es la tribología, que va desde lo que es el diseño mecánico, de control, ergonómico, hasta lo que es ya la aplicación y estudio de nuestro fenómeno. Entonces, por eso mismo es una ciencia interdisciplinaria. Podemos tener desde estudios matemáticos muy avanzados hasta lo que es simplemente el análisis de esa pequeña huellita. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Qué aplicaciones tiene para la ingeniería la máquina? En este caso, el sistema, las aplicaciones para la ingeniería van desde lo que es su simple aplicación, de lo que es el estudio de la resistencia de los materiales al desgaste por microabrasión, por diferentes materiales, desde lo que es el análisis de la partícula hasta el análisis de la superficie, hasta lo que es el diseño mecánico, el diseño electrónico, el de control. Todo esto es ingeniería. Tal vez es ingeniería básica o ingeniería inversa o ingeniería aplicada, pero todas esas clases de ingeniería son simplemente necesarias para que este fenómeno sea estudiado. Entonces podemos tener, pues también otra de la ingeniería sería la ingeniería económica. ¿Por qué? Porque un equipo como estos está está algo caro en lo que son ya las empresas que utilizan, que están dedicadas principalmente a hacer esta clase de equipos, que son principalmente europeas y estadounidenses, y también chinas ahorita, pero aún así están realmente caros. Entonces lo que buscamos siempre es tratar de eficientar ese proceso para que no sean nuestras máquinas y podamos nosotros modificarlas como querramos para aplicar siempre nuestros conocimientos, pero siempre basado en lo que es la ingeniería y principalmente en estándares, normatividad nacional e internacional. ¿El equipo se diseñó bajo qué norma? En este caso, las normas, principalmente el diseño del equipo, se dan cuenta, es muy a la mexicana. ¿Por qué? Porque podemos agarrar y modificar tantas cosas que podemos simplemente hacer diferentes procesos. Por ejemplo, el proceso normal, el proceso inverso o simplemente reciprocante. Entonces, lo que es principalmente normativo es lo que son los materiales. Y eso simplemente se hizo bajo las normas ACTM e ISO, los cuales presentan principalmente lo que son las normas del material de la bola, que en este caso sería 5200, la norma del material en contacto, que en este caso sería 8140, la norma del material para hacer el material abrasivo y la norma que controla lo que es todo el proceso tribológico. Hay diferentes normas para hacer estudios tribológicos mecánicos en metales, en polímeros, en termoplásticos, en abrasivos, en cerámicos. Entonces, toda esa clase de normas son las que nosotros aplicamos ¿para qué? Para hacer esta máquina, y no solo para hacer esta máquina, sino también para hacer los estudios en ella. Porque si no tenemos la norma que nos muestra que es un acero, hay una IC 52100 y es un acero 8140, no podemos realmente hacer absolutamente nada.
¿Quiénes la pueden usar? En este caso, todo mundo puede usarla, principalmente lo que son los estudiantes, investigadores, profesores de la Universidad Politécnica de Valle de México. Esta máquina está principalmente diseñada no solo para realizar tareas de investigación, sino también para hacer tareas principales, que es la difusión del conocimiento. Esta máquina está basada en todo lo que son las normatividades para que un alumno, ya sea de carreras desde lo que es ingeniería mecánica, industrial, de logística, de administración, de lo que necesite, pueda venir y utilizarla. ¿Para qué? Para estudiar el fenómeno tribológico. ¿Por qué? Un fenómeno, como les decía, un fenómeno tribológico engloba de lo que son las diferentes ramas. Por ejemplo, si un material se desgasta más que otro, eso ya implica principalmente lo que es el estudio de la economía. En este caso, ¿cuánto vas a gastar para utilizar un material o utilizar otro? O lo que es en este caso, por ejemplo, los sistemas cosméticos, lo que es utilizar realmente un brillo labial, un polvo en la cara. También puedes venir y utilizarla, ¿para qué? Para ver los efectos que va a tener en tu piel. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un polvo muy fino que utilizar un polvo más grueso. Entonces, si agarramos y lo estamos depositando sobre la cara, puede ser principalmente abrasivo. Entonces, podemos estar dañando nuestra cara sin siquiera saberlo. Entonces, puede utilizarlo cualquier persona. Bueno, y por último, ¿qué tipo de materiales se pueden emplear? Bueno, aquí los materiales, lo único básico que debes de cumplir en el material es que sea una superficie paralela a lo que es tu sistema de carga, una superficie que sería semi o completamente esférica, y un material que esté simplemente goteando en la superficie, una partícula. ¿De qué material puede ser? Puede ser cerámico, polimérico, metálico, compuesto. Podemos simplemente, por ejemplo, aquí colocar, en vez de una solución abrasiva, podemos colocar saliva. ¿Para qué? Para simplemente en este lado colocamos un material que simule el diente, y del otro lado podemos simular un material que simule el otro diente. Entonces tenemos el contacto entre muela y muela y podemos hacer el contacto o la simulación de microabrasión. ¿Y simplemente sobre qué? Sobre saliva. O si quieren agarrar y ponerle otro material, por ejemplo, tepache, pueden ponerle tepache. ¿Cuál será la ventaja? Pues en este caso, el estudiar realmente el proceso. ¿Para qué? El tepache es una de las bebidas que tiene una mayor concentración de ácidos, entonces podría ser un buen estudio. ¿Para qué? Para tribocorrosión. Bueno, le agradezco por su tiempo y su conocimiento que le puedo brindar a la comunidad escolar. Muchas gracias, no, al contrario, les agradezco su interés y espero que pronto tengamos más interesados en lo que es, en este caso, el estudio de la tribología, y que hay usuarios de lo que es el sistema, para que ustedes también puedan tener la experiencia de cómo se hace un estudio tribológico y cómo no se hace. Si te interesa, puedes acercarte al grupo de Ciencias e Ingeniería de Materiales, por lo que tendremos más contenido. Dale like y suscríbete. Abre tu mente, tus ojos, cada día se aprende algo nuevo en la vida, tanto de la ciencia como ingeniería. Innova tu mente, que nada te impida. Trabajo en equipo hace diferencia, para crear solo ocupas paciencia. Un margen de error, garantía, eficiencia. Quien nunca es tarde, tú solo comienza. Control de proceso como control de emociones, ser como un vector, magnitud de direcciones. Una ingeniería que la ciencia avanzaría, estudia de la materia en la retribología. Diseño de trabajo, grupos cines avalado por algunos estudiantes, ingenieros y graduados del estado para el mundo, innovando cada día. La asertividad mejora la economía, proceso de producción de calidad, buscando mejoras para poder progresar, motivar, vincular, buen ambiente crear. Trabajo en equipo, dispuesto para innovar, brindando el apoyo que el esfuerzo no es en vano. Si me mira por las redes, creo que vamos comenzando, aprendemos explorando. Universidad del Valle, conocimiento empírico, aprende.